No tengo ni idea de fútbol, pero me voy a permitir usar a modo de símil algo que le he escuchado a quienes sí saben o dicen saber. Y es que cada españolito lleva dentro un seleccionador. Bueno, pues cada almeriense lleva dentro un urbanista que sabe cuál debe ser el uso futuro que debe darse a la antigua estación de ferrocarril. Esos 128 años de esplendorosa historia y que finalmente han sido rehabilitados. Y sí, yo también tengo mi opinión sobre cuál debe ser el uso futuro que se le dé a ese edificio modernista y singular, jalonado por múltiples estrellas tartésicas y que dejó de funcionar hace pues aproximadamente 2 décadas. Y no es mi opinión la que debe preocupar, sino la de aquellos que tienen en sus manos decidir cuál debe ser realmente el fin futuro de ese edificio. Proponía Miguel Cazorla, de Ciudadanos, una consulta popular sobre a qué dedicarlo. Y su propuesta, llevada a pleno, contó con el respaldo del Partido Popular, que es el equipo de gobierno, lo cual no es poco, y del PSOE, que gobierna el Estado y controla a Adif, que tampoco es poco. Y a todo esto, la mesa del ferrocarril, que se quejaba de que ellos también habían hecho una consulta popular en la que los participantes habían decidido que su uso fuese ferroviario. Lo sorprendente es que todos estos seleccionadores no tienen ni equipo, porque tal como ya contamos en su momento, el ministro José Luis Ábalos estuvo en Almería, pero no dijo ni una sola palabra de qué piensa hacer con la estación. Si se la quedará a Adif o la cederá al Ayuntamiento de Almería. Ni qué futuro le espera en el primer caso, ni en qué condiciones sería lo segundo. Por lo tanto, todo esto, en principio, pues es hablar por hablar. La propuesta de Ciudadanos establecía esa salvaguardia, es decir, que la consulta se haría una vez que se sepan las condiciones de la cesión, en caso de producirse, claro. Por lo tanto, es un asunto que ahora mismo no toca y que en principio carecería de sentido meterlo en un debate público. Pero es que, claro, la respuesta del Partido Popular que dio Ana Martínez Labella no se quedaba atrás, porque, claro, apoyó esa iniciativa en la que también se pedía que fuese declarada la estación bien de interés cultural y afirmaba a su vez que la consulta popular estaba deslegitimada, precisamente porque no se sabe cuál va a ser el desenlace administrativo de todo esto. Y no menos curioso es el caso del PSOE, que tuvo aquí a su ministro, que posó al ladito de él y que estuvo unas cuantas horitas a su vera recorriendo alguna obra y lo que no son obras. Pues bien, ahora resulta que tras apoyar esa moción de Ciudadanos pidiendo una consulta popular, el Partido Socialista de Almería se descuelga diciendo que, bueno, el alcalde debería preguntarle al ministro cuál va a ser el fin de la estación, qué va a pasar con la estación, si se la van a ceder al ayuntamiento o no y de qué manera. Vamos a ver, pero si tuvieron aquí al ministro y no dijo nada, ellos no podían haberle preguntado. ¿De verdad que en el tiempo en que los socialistas de Almería estuvieron con el ministro no le preguntaron, ministro, y con la estación esta en la que estamos, porque dieron unas declaraciones allí dentro mismo de la estación, ¿qué piensa hacer, compañero?
Tendrían otros temas más interesantes de los que hablar, porque estaban allí dentro de la estación y no le preguntaron por ella. Ahora, eso sí, ahora el problema pasa a ser del alcalde, que es quien debe preguntar al ministro. Y ahora veremos, ¿es que el alcalde no tiene interés? ¿Es que el alcalde no le ha preguntado? ¿Cómo va a responder el ministro? ¿Cómo va a saber el ministro si eso es una decisión de Adif? ¿Cómo va a decir Adif? En fin, es desviar la atención sobre el único hecho cierto, y es que corresponde soberanamente, por decirlo de alguna manera, al ministro Ábalos ceder o no ceder la estación y en qué condiciones hacerlo. Y luego está el caso de la mesa del ferrocarril, que no deja de ser eso, un colectivo de colectivos que no se representa más que a sí mismo. Ojo, que esto no desmerece en nada la tarea que realizan, ni su objetivo, pero que no dejan de representarse a sí mismos y nada más. Pues bien, consideran que la consulta propuesta por Ciudadanos no tiene lugar porque ellos ya hicieron una. Y en esa consulta, de entrada no entendemos por qué debe ser de obligado cumplimiento esa respuesta, era que la ciudadanía había decidido que el uso de la estación fuese ferroviario. Insisto, ¿por qué hay que darle validez a esa consulta? ¿Bajo qué criterios legales se amparó? Y luego, ¿por qué debe ser, insisto, de obligado cumplimiento? Bueno, el caso es que por encima de todo esto está la realidad. Esa consulta de la mesa del ferrocarril y su resultado choca con una realidad. Y la realidad está aprobada. Y esa realidad aprobada es que entre la antigua estación de ferrocarril y la intermodal, que es donde llegaría el tren, va a haber una calle. Por lo tanto, parece que no se le puede dar un uso ferroviario a la antigua estación. ¿O es que el tren va a pasar, va a cruzar la calle? ¿O van a ser los viajeros los que compren los billetes en la antigua estación y tengan que cruzar la calle para coger el tren? ¿O quizá hay que hacer un pasadizo subterráneo por debajo de la calle, destrozando para eso la mitad del suelo de la antigua estación, recién rehabilitada? Bueno, pues es que eso es lo que hay. Es que eso es lo que hay. Por eso tampoco vale ese resultado. Porque es que más allá de la cesión o no cesión de la antigua estación, hay una realidad. Y la realidad es que el proyecto separa físicamente la antigua estación del término de las vías. Y luego, ojo, están las propias condiciones de la cesión, que no es poco, que puede delimitar muchísimo el posible uso que se le dé a la misma. Por lo tanto, insisto, es como hablar por hablar. Pero claro, hasta aquí parecería que la ciudad de Almería y sus ciudadanos, los representantes de los ciudadanos, claro, no tienen más opción o no tenemos más opción que cruzarnos de brazos y esperar la decisión del señor Ábalos para posteriormente hacer planes. Pero bien podría ser al revés, porque nada impide que Almería, con su representante a la cabeza, se planten en Madrid con un proyecto claro y concreto de lo que quieren hacer con la antigua estación de ferrocarril y en qué condiciones quieren que se la ceda a Adif. Y a partir de ahí negociar. No seguir esperando a ver qué quiere el señorito